buenas noches, queridos alumnos apreciados. Es un gusto volverles a ver en nuestra lección de esta noche, la lección número 15, y tiene que ver con el estudio de la Biblia según sus temas. Es bien grato volverles a encontrar en esta nueva clase. Reciban un afectuoso saludo de bienvenida. Ahora vamos a entrar en materia y a observar algunos puntos. El estudio de la Biblia encierra 3 graves peligros. ¿Por qué empezamos la parte temática hablando de los peligros? Si usted inicia un viaje a través de un país cualquiera y no conoce su geografía, no conoce sus rutas y no conoce cuáles son los lugares de peligro, es muy posible que en una de ellas pueda desviarse, pueda perderse, pueda sufrir un accidente que corra riesgo su vida. También es necesario que usted, como un estudiante comprometido de la palabra de Dios, conozca algunos de los peligros que encierran el estudio de la Escritura si no se toman desde el punto de vista correcto. El primer peligro consiste en el empeño de conocer su contenido apoyado solamente en la inteligencia y dependiendo del esfuerzo propio. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y que para conocer y adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Que el intelectual, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se deben discernir de una forma espiritual. El intelecto entonces debe estar sometido al principio de la palabra para poder desarrollar las actividades concretas de ella. El otro peligro consiste en estudiar la Biblia por sentimientos, un sentimiento de deber religioso, por cumplir una responsabilidad. Hay quienes la estudian creyendo almacenar méritos y en esa forma agradar a Dios. Otros lo hacen movidos por la creencia de que es su deber destilar toda la información posible contenida en sus páginas. El autor de Eclesiastés, el sabio más sabio de todos los hombres, el rey Salomón, escribió: el mucho estudio es fatiga de la carne. Y Pablo agregó acerca de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiere decir esto que el estudio de la Biblia en sí mismo, sin un propósito espiritual y sin una proyección doctrinal, simplemente va a ser un conocimiento que no lleva a ningún camino, no puede llevar a ningún objetivo. La Biblia no se debe estudiar como un fin en sí misma, sino más bien como un medio para lograr un fin. La palabra de Dios es la herramienta que Él ha provisto al hombre para que lo conozca a Él, para que determine lo que a Dios le agrada, para que cumpla su voluntad y para que en sí misma como un medio nos ayude a conocer mejor a Dios, a acercarnos a Él, a tener una relación plena de comunión con Él. Es también importante que entienda usted cuál es la pretensión de los métodos de estudio bíblico. Y esta es enseñar al estudiante la manera más adecuada de adentrarse en la Escritura, con el propósito de que aprenda a vivirla y no solamente a recitarla. Hay un dicho popular que dice que el que aprende como loro, loro ignorante se queda. No es solamente la memorización de muchos textos bíblicos el que va a hacer de usted una persona sabia en cuanto al estudio de las Escrituras, sino que esa mentalización o memorización de las Escrituras deben ser llevadas a una relación coherente con su vida práctica. Hay una aplicación o una ilustración que yo utilizo. La enfermedad más común de este siglo es el estrés. La gente vive de afán, vive preocupada, vive desesperada y no sabe qué hacer. Y sufren de estrés, un estado de situación nerviosa grave, crítica. Y todo se debe a que el hombre de hoy piensa una cosa, dice otra y hace otra. Estrés. Es clave entonces que usted debe aprender a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, a hablar lo que está escrito y a actuar conforme a lo que está escrito.
esa enfermedad de nervios va a pasar, cuando su vida entonces es coherente a la vida que Dios le ha dado por medio de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. El tercer peligro grave consiste en estudiar la Biblia olvidando que fue escrita con un propósito primordial, y es de revelarnos a Jesucristo como Salvador del hombre. El apóstol Pablo declara que el Evangelio de Dios es acercar a su Hijo. Romanos 1:1-3. Y especialmente el ministerio del Espíritu Santo se encuentra enfocado a este mismo fin. Nuestro Señor Jesucristo declaró en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora vamos a tomar algunos temas que encierran el estudio de la palabra de Dios, el estudio bíblico por temas. El primer tema es el tema biográfico. Como su nombre lo indica, habla de la vida de una persona. La biografía es o son los diversos hechos desde el nacimiento hasta la muerte de X personaje y determinan varios factores. Este puede resultar un estudio altamente provechoso e inspirador. Nos ayuda entonces a mirar nuestro personaje desde un punto de vista objetivo y ver si sus actitudes y sus actividades y su compromiso con el Señor es digno de imitar, es digno de acercarnos a Él, o simplemente es reprobable y lo rechazamos. Conocer cada personaje de la Biblia desde el punto de vista biográfico enriquece el contexto y el conocimiento general de la palabra de Dios. Para tal fin, cada uno de ellos debemos reconocer entonces algunas características específicas. Quizá una de las razones por las que resulte tan fructífero este sistema o método de estudio sea debido a la variedad de los personajes bíblicos. Allí se habla tanto de hombres, de mujeres, de niños, de nacionales israelitas, de extranjeros, de gentiles, de bárbaros. Se habla también del pueblo judío como el pueblo de Dios, de hombres valientes, de echados para adelante, como decimos en nuestro argot popular, de hombres cobardes que se escudaron y se escondieron para no obedecer a Dios, de hombres perversos y de hombres santos. Algunos alcanzan gran renombre, otros permanecen casi en la penumbra, ignorados. De algunos de ellos se narran extensas e interesantes biografías, otros apenas se nombran algunos párrafos y prácticamente se pierden en el anonimato. Pero lo que sí de ellos se narra constituye una rica fuente de conocimientos en relación con el plan de Dios y lo que Él tiene estipulado para cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Observemos entonces la gran riqueza de temática que encontramos al desarrollar el estudio biográfico. Existen más de 3.000 personajes en la Biblia y cada uno de ellos tiene un perfil específico. Pero es bueno tomar algunos puntos en común para poder desarrollar una biografía acertada desde el punto de vista de estudio. El primer punto es el nombre. Escoja o seleccione un nombre del personaje al cual usted quiere desarrollar o establecer su biografía. Es lo primero que nos interesa conocer. La otra parte de la cual no hay muchas ilustraciones en la palabra de Dios porque no existen fotografías, tiene que ver con los rasgos físicos. Muchas personas han hecho grandes discusiones acerca de la estatura, del color de piel y de la formación morfológica de un individuo o personaje, sin tener en cuenta que la Biblia no se interesa tanto por el aspecto físico, sino más por los hechos y la forma de ser que caracterizaron nuestro personaje. El tercer punto para tener en cuenta en una buena biografía son los antepasados o la cronología, por decirlo así, el árbol cronológico, el árbol genealógico de un individuo. Conocer sus antepasados le ayudan a entender cada uno de los aspectos que determinan la personalidad, el carácter de este individuo. ¿Quién era su abuelo, su abuelita? ¿Qué hacían? ¿A qué fueron llamados? ¿Qué relación tenían ellos con Dios? ¿Sus hermanos también eran creyentes? ¿A qué pueblo o nación pertenecía? ¿Cuál es su ascendencia? ¿Cuál papel desempeñó dentro de la sociedad en la cual vivió en su época?
Entonces conocer la genealogía de nuestro personaje nos va a ayudar a desarrollar una buena biografía de él. Otro punto tiene que ver con la educación o formación desde su época de niño y su juventud. Aquí se estudia ya de una forma directamente la vida del individuo, buscando acontecimientos o influencias que en una forma u otra moldearon su carácter e influyeron decisivamente en la trayectoria posterior de su vida. Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con su ocupación, su profesión. ¿Qué labores desempeñaba él en la vida diaria? Si nosotros estudiáramos a Pedro, podríamos mirar cuál era su oficio. Decimos que era pescador. Si miramos de pronto a Pablo, él dice que él era un tejedor de carpas, construía carpas. Y así por lo sucesivo, a través de la palabra de Dios, Dios nos muestra cuál era la profesión o oficio que desempeñaban los personajes que están allí escritos. David fue un pastor de ovejas antes de llegar a ser rey de Israel. Otro punto clave para la parte biográfica tiene que ver con el carácter. Lo que más importa de un hombre no es lo que hace, ni lo que él dice de sí mismo, sino lo que él es. Por tanto, su carácter es un aspecto clave en el estudio de la palabra y de la biografía de este hombre. Otro punto muy relevante es su vida espiritual. Tiene que ver con su relación directa con Dios. ¿Era hijo de Dios o no era? ¿Era un creyente? ¿Era un profeta? ¿Era una persona común y corriente? ¿Qué relación tenía él con Dios? ¿Cómo entendía él esa relación? ¿Cómo la aplicaba en su vida diaria? La vida espiritual dentro de la biografía nos ayuda entonces a poder encontrar partes aplicativas para nuestra vida personal. Otro punto o aspecto a tener en cuenta en una biografía tiene que ver con la influencia que ha recibido nuestro personaje en su vida. La influencia política, la influencia cultural, la influencia en su educación o formación, la influencia de sus amigos, de sus compañeros, la influencia de su familia, de sus padres y hermanos. Cada vida de los personajes ha sido influenciada directa o indirectamente por los individuos que conviven con él a su alrededor. Ellos al final juegan un papel definitivo en las decisiones que toma el individuo o el personaje. Ahora, otro punto clave es la influencia sobre los demás. Siempre, directa o indirectamente, estamos causando o influenciando la vida de los demás. Un buen ejemplo o un mal ejemplo, un buen consejo o un mal consejo, ayudan a que una persona, cualquiera que ella sea, determine o influencie o evalúe su vida personal a través de lo que nosotros estamos enseñando o diciendo. Todas las personas que están a nuestro alrededor han influido en nuestra vida de una forma u otra. Si miramos la influencia que este personaje del cual estamos desarrollando la biografía ha impartido sobre las personas que están a su alrededor, podemos notar entonces cuáles son los principios que él aplica para continuar en la enseñanza. El punto siguiente, número 10, tiene que ver con el pecado. El hombre y su relación con el pecado. ¿Cómo trataba este hombre el pecado en su vida? ¿Era alguien que consideraba al pecado como su amigo o simplemente repudiaba el pecado porque quería agradar a Dios? Parte de la experiencia espiritual de un individuo tiene directamente que ver con sus luchas con el pecado. Las conclusiones. Punto número 11. Al estudiar los puntos anteriores, habremos acumulado considerablemente información sobre el personaje que está bajo estudio. Y como punto 12 tiene que ver con las aplicaciones. Cada conclusión nos puede llevar a determinar algunos aspectos aplicativos en la vida cristiana práctica. El ejemplo del personaje estudiado nos sirve de modelo en el tema histórico. Es el siguiente punto que vamos a tocar. La Biblia se ha constituido en un infalible libro de historia. Para todo estudioso, no fue
que llevara la palabra escrita con este fin, pero las narraciones de la Escritura han verificado a través de los siglos, encontrándoseles siempre veraces. Quiere decir que a pesar de que la palabra de Dios no fue escrita con el propósito de ser un libro de historia, cada época en la cual fue escrita, cada hombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió la Escritura, utilizó los términos de su contexto histórico y dejó allí grabado entonces una gran cantidad de información que, si volvemos nuestros ojos al pasado, encontramos referencia con respecto a estos temas. Y por el hecho de ser históricos podemos ver que son netamente comprobables. La palabra de Dios entonces nos enseña en una parte aplicativa de este método. Se recomienda un procedimiento similar al que se sugirió para el método sintético. Esto es, debemos principiar por algunos aspectos netamente generales y vamos avanzando paulatinamente hacia cosas más particulares o detalles más sencillos y minuciosos. En este caso debemos mirar cómo sacar un buen provecho para lograr el estudio. Empezamos mirando la Biblia entera como una unidad, pero luego continuamos, mirando libro tras libro y porción de esto. Con esto queremos decir que debemos primero ubicarnos históricamente en relación con todo el periodo bíblico antes de concentrar nuestra atención en el pasaje que específicamente nos interesa. Una vez que contemos con el cuadro histórico general, podemos realizar un estudio más detallado. Este se puede efectuar de tres maneras principales. La primera tiene que ver directamente con la parte histórica de la Biblia. Mirar el contexto histórico de la palabra de Dios. Por ejemplo, ubicar un tiempo específico de la historia, el tiempo de los jueces, o el tiempo del reino del rey Salomón, o el tiempo en el cual Isaías estuvo profetizando. Esos hechos históricos nos ayudan a determinar este método de estudio bíblico. La segunda forma es estudiar la perspectiva histórica de un solo libro. Tomar un libro como tema y mirar todo el perfil histórico en el cual se desarrolló. La comprensión exacta de estos hechos en gran parte depende de los antecedentes que poseamos sobre los eventos que allí se narran. Y por último, se puede tener en cuenta o someter un solo capítulo al análisis histórico. ¿Cuántos emocionantes descubrimientos nos esperan al estudiar en esta forma? Por ejemplo, usted puede ir al capítulo 6 del libro de Isaías y llegar a comprender por qué el profeta principia el capítulo aclarando en el año en que murió el rey Usías. Esto nos ubica directamente en el contexto histórico en el cual el profeta está escribiendo este tema. Es necesario entonces que cuando usted va a estudiar desde el punto de vista histórico, utilizando el método de vista histórico, por favor tenga en cuenta la cronología y la época en la que se desarrollaron los hechos, los diversos personajes que influyeron en ella y cuáles eran tanto los antecedentes como los hechos actuales que se desarrollan en el momento indicado del estudio bíblico. Vamos con el siguiente tema de estudio y es el tema profético. Para muchos cristianos hablar de profecía significa perder el tiempo, pero es importante y aún urgente que nos entreguemos a un estudio serio de la profecía bíblica. La profecía es la proclamación de la voluntad de Dios para los hombres y en ocasiones incluye el anuncio de algún evento futuro como parte del cumplimiento de su voluntad. Un punto bien especial para aclarar aquí acerca de la profecía. Es necesario que usted entienda lo que significa la palabra profeta, lo que el profeta significó en el Antiguo Testamento para los hechos que él desarrolló y lo que significa hoy en día la profecía dentro de la iglesia. El apóstol Pedro escribió que tenemos la palabra profética más segura, que ya no, teniendo en cuenta esto, no es necesario entonces mirar o buscar nuevas revelaciones, sino que lo que Dios quiere revelar al hombre ya está escrito.
Es simplemente que debemos mirar a la Escritura de una forma objetiva y encontraremos allí una gran amalgama y riqueza de verdades proféticas que ya se han cumplido, algunas de ellas, otras que se están cumpliendo para este tiempo y otras que se van a cumplir. No podemos entonces confundir la profecía bíblica como la necesidad de algunos hombres de inventar o de adivinar acerca del futuro cosas que ni ellos mismos conocen o ignoran. Dios mismo condena en la palabra, en su palabra, la adivinación, la astrología, el esoterismo. Tales prácticas de una forma u otra han entrado disfrazadamente a la iglesia del Señor de una forma oculta para llevarlos a hacer una mala práctica de la Escritura. Es por eso que usted debe ver con detenimiento el significado de la profecía en la Escritura y ser serio y responsable en su estudio. No podemos ignorar la gran necesidad y apremiante urgencia de mirar la profecía bíblica como algo importante para nuestros tiempos, pero sin salir de los límites que ella misma especifica para su interpretación. Nuestro Señor Jesucristo habló específicamente acerca de los profetas. Y dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Quiere decir esto que el profeta como tal, el ejercicio del profeta como tal, ya pasó. Que al llegar nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas hasta ahí profetizaron, hasta Juan. Pero que de aquí en adelante, cada vez que alguien se levanta a hablar en el nombre de Dios, no puede hablar nada por fuera de lo que ya está escrito. Esto nos ayuda o nos protege de inventar doctrinas y de salir con cuentos alegres, cosas que no tienen nada que ver con el contexto bíblico. Bien, vamos a mirar algunos aspectos que nos ayudan a desarrollar un buen estudio desde el punto de vista profético. Es de gran importancia ubicarnos en el medio ambiente del profeta. Mire cuál es su contexto sociocultural y la época en la cual él está trabajando. Segundo, busque también los temas principales del pasaje en el cual el profeta está hablando. Tercero, la descripción de la personalidad y las características del mensajero también son interesantes. Como cuarto punto, durante lecturas subsecuentes, anote lo más posible la cronología del pasaje profético, en qué tiempo se desarrolla. Ahora, como quinto punto, enfoque su atención sobre los individuos a quienes se dirigió el mensaje de Dios por la boca del profeta. Como sexto punto, debe buscar también los propósitos que Dios haya tenido para enviar a su mensajero. ¿Qué quería Dios lograr cuando envió a su mensajero, a su profeta? Enseguida se debe trabajar exclusivamente en los mensajes proféticos. Como octavo punto, el siguiente paso es comparar cada mensaje con pasajes similares o paralelos en otras partes de la palabra de Dios. Por decir algo, cuando usted vaya a estudiar el libro de Daniel, siempre se aconseja comparar con algunas profecías de Ezequías y con algunas que están en Apocalipsis. Por fin arribamos a la delicada tarea de clasificar el contenido de los distintos segmentos o la porción bajo estudio. Y para eso tenga en cuenta los siguientes aspectos. A. Los pasajes proféticos y los didácticos, los pedagógicos. B. Los mensajes que ya se hayan cumplido o los que aún estén por cumplirse. Esto le ayuda a tener un concepto más claro acerca de la profecía que está estudiando. En nuestro décimo punto, una vez formado un criterio sobre el mensaje de la profecía, resta solamente elaborar las conclusiones y aplicaciones personales. Ojo, aquí hay una luz amarilla. Debe tener algunas precauciones cuando está elaborando su mensaje profético. Y es, el método de estudio bíblico requiere de seguir un orden. La misma palabra de Dios nos regula, lo cual limita la profecía a la palabra ya expresada por Dios en la Biblia. Acuérdese, no hay nuevas revelaciones, no hay nada nuevo que encontrar. Lo que encontremos de nuevo está en la Escritura, y no es que esté nuevo, sino que antes no lo veíamos, ahora lo vemos, y por eso para nosotros ha habido más luz, no que haya sido una nueva palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa y ya se dijo el amén.
No esperamos entonces encontrar nuevas palabras escritas, porque Pablo mismo nos advirtió cuando dijo, si aún un ángel se les aparece y les declara un nuevo evangelio, no le crean, sea anatema. Es importante entonces que usted esté bien establecido en el fundamento de la palabra de Dios para entender el tema profético desde el punto de vista escritural. Nuestro siguiente tema a estudiar es el tema teológico. La teología no es más que el estudio de las enseñanzas contenidas en la Biblia. Frecuentemente se le denomina también como la ciencia que estudia a Dios. Theos, logos. Theos quiere decir Dios, logos, conocimiento o ciencia. La teología entonces es el estudio de Dios mismo, pero no podemos estudiar a Dios prescindiendo de su palabra. Es por eso que usted debe tener en cuenta cada aspecto de Dios desde el punto de vista netamente bíblico. No podemos basar un estudio escritural de Dios acerca de conceptos que otros han dado y utilizando terminología o estudios que no sean netamente bíblicos. Se denomina ciencia a la teología porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y con las cosas divinas, presentadas de una forma lógica y ordenada, coherentemente. El vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. La religión es una práctica, mientras que la teología es un conocimiento. Es por esto que la religión y la teología deben ir tomadas de la mano. Una persona religiosa que simplemente desarrolla alguna cantidad de prácticas devocionales no va a servirle de nada si no conoce ciertamente los principios divinos. Y un teólogo que se dedica únicamente al conocimiento sin llevar una buena relación práctica con Dios tampoco va a funcionar. Entonces es bueno e importante tener en cuenta que las dos van tomadas de la mano. No se puede ser un verdadero teólogo si no se practica o aplica la parte religiosa, la parte de la ligada con Dios, a través de la cual nos unimos a Él. Y no se puede ser un verdadero religioso si no se tiene un conocimiento teológico de Dios mismo. El material con el cual se trabaja la teología es la Escritura misma, la palabra de Dios. Es la Biblia la cantera de donde se desprenden las piedras, las verdades gloriosas utilizadas en la construcción del edificio de la doctrina cristiana. No existiría una verdadera ortodoxia dentro de la doctrina cristiana si esas piedras no fueran derivadas de la cantera de la palabra de Dios. Si, como hemos dicho antes, la Biblia es la base de la doctrina del cristianismo, es imprescindible entonces que cada cristiano, además de otros métodos, practique el método de estudio teológico, buscando cimentar debidamente su fe a fin de presentar un fundamento sólido a sus creencias. Alguien decía que si alguien tiene una creencia que no es capaz de defender, esa fe que él tiene no es digna de imitar. Hay muchos creyentes que tienen una fe, pero no tienen las herramientas suficientes para justificarla y defenderla. Si usted es de esos creyentes, entonces no está listo para defender su fe, es necesario que evalúe sus conocimientos y lleve a una mayor comprensión la parte escritural. Especialmente el pastor, el predicador, el maestro o misionero deben familiarizarse con esta forma de estudio bíblico, pues de ello dependerá en mucho la solidez de su predicación y enseñanza. Para estudiar la Biblia de acuerdo con este sistema, se ponen en práctica 4 pasos definidos. Cada uno de ellos, a su vez que es progresivo, pretende llevar al estudiante a la médula doctrinal de la porción elegida. El primer paso tiene que ver con el descubrimiento. No es raro que leamos muchas veces algún pasaje bíblico sin percatarnos de que contiene profundas enseñanzas doctrinales. Algunas personas dicen, eso ya lo leí. Ese tema lo he leído 2 veces, 3 veces,
Pero luego cuando se detienen una vez más a estudiarlo, dicen, oiga, esto no lo había visto, no lo había observado. La lectura continua entonces nos lleva a encontrar esas verdades doctrinales, teológicas, que van a enriquecer nuestra fe y nuestra vida cristiana práctica. La comparación. Es bueno que usted al momento de desarrollar el estudio haga unos bloques comparativos, haga paralelos entre las diversas enseñanzas doctrinales que haya ido acumulando o compilando en el proceso anterior. Esto sirve para iniciar la labor de confrontación entre las diferentes declaraciones del texto. Muchas personas dicen que la Biblia dice y se contradice, pero si usted hace un paralelo entre ellas, va a encontrar que lo único que ocurre es que una verdad se complementa con la otra, formando fundamentos doctrinales incambiables. Tercero, tiene que ver con la organización. Reunidas ya todas las enseñanzas doctrinales en un segmento bíblico, el siguiente paso consiste en su organización. Como cuarto punto viene la interpretación o el análisis. Este último paso en el método teológico consiste en encontrar el significado de las palabras del escrito. Más que interpretar una idea, es mirar cada palabra clave dentro de ese escrito y mirar su contenido doctrinal y teológico. La manera de obtener el significado de las palabras en el pasaje es por medio del mismo contexto. Bien, querido hermano, vamos a entrar ahora a nuestro último tema de esta lección y tiene que ver con el tema devocional. El tema devocional es uno de los métodos de estudio más importantes que encontramos en la Escritura, porque tiene que ver con su devoción o relación personal con Dios. Cada persona que desarrolla un buen tiempo devocional y un buen tiempo de estudio de la palabra, le va a ayudar a desarrollar una mejor comunión con Dios, a tener una fe fundamentada y a desarrollar también una vida cristiana práctica. Se conoce este método con el nombre de devocional debido a que ayuda a la edificación de la vida espiritual del cristiano, llevándole a una experiencia más real de su conocimiento de Dios y su entrega personal a Él. Este tipo de estudio lo podemos practicar cuando menos de 4 formas diferentes. La primera es un estudio progresivo. Usted puede empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo 1 o 2 capítulos diarios y sacando algunas notas de aplicación personal diaria para su vida práctica. El otro tiene que ver netamente un aspecto práctico en su vida. Cuando usted quiere conocer un tema que concierne a su realidad de vida personal. Por decir algo, algunas personas luchan con su carácter, con la ira. Entonces van y buscan temas que tengan que ver con la ira y cómo tratar con ella. Y desarrollan devocionales personales para mejorar estos aspectos de su vida. Lo mismo ocurre con la mentira, con el odio, con la envidia, con la fornicación. No sé, usted puede elaborar una lista donde genere una cantidad de temas devocionales de vida práctica cristiana que le ayudarán a mejorar su relación con Dios. El tercero es el pastoral. La vida cristiana no es una emoción momentánea, es un proceso que dura toda la vida. Entonces utilizando el estudio devocional como una forma pastoral, encontramos cómo Dios subsecuentemente, día tras día, está cuidando de nuestras vidas y está proveyendo para cada una de nuestras necesidades. El método de estudio devocional a nivel personal, que es nuestro cuarto punto, allí las escrituras serán a nuestro corazón dulces como la miel, solo en la medida que logremos localizar entre sus páginas a Jesucristo, el Hijo muy amado del Padre, en el cual Él tiene su contentamiento. Bien, queridos hermanos, teniendo en cuenta esta parte, es bueno que usted lleve a la práctica el tema devocional como un método de estudio bíblico personal. Cada individuo determina un tiempo durante el día para desarrollar este estudio. Se aparta, busca un lugar silencioso donde pueda meditar, donde pueda orar, donde pueda leer. Nunca olvide una buena Biblia,
que tenga una letra grande, que al leerla no sea cansona. También lleve un libro de notas y día tras día haga sus apuntes, haga sus descubrimientos, escriba allí las cosas que a usted le parecen interesantes y relevantes. Pero como último punto, escriba un plan de acción. Ese plan de acción debe contener los pasos que usted va a dar para ajustar su vida a la palabra de Dios. Entonces encontrará qué gran riqueza de contenido tiene este método de estudio para provecho de su vida. Querido alumno, hermano y amigo, es para mí un gran honor y privilegio poder compartir estos principios de estudio bíblico con usted. Confío en el Señor que estas verdades queden sembradas en su corazón y produzcan fruto al 100%. Podemos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.